Hola a todos de nuevo. Les doy la bienvenida desde España a las diferentes partes del mundo que nos acompañan. Bienvenidos a un evento más del ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, el evento que hoy es patrocinado por Fractal y PMM Business School. En este tipo de eventos tratamos de ofrecer interesantes experiencias y opiniones profesionales de activos en el sector, como nuestro invitado de hoy, el señor Nicolás Palermo, consultor de mantenimiento, confiabilidad y transformación digital. El propósito es desarrollar temas enfocados a la actualidad industrial que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes y empaparse de nuevas ideas y conocimientos para aplicar. Antes de comenzar, me gustaría comentaros algunas de las novedades de las empresas patrocinadoras. En este caso, Fractal es una solución innovadora para el mantenimiento y la gestión de activos que combina movilidad y hoy inteligencia artificial. Con ella podrás planificar, organizar, ejecutar mantenimientos de equipos y monitorearlos en tiempo real. Fractal One es un software de gestión de mantenimiento integrable, integrable en cualquier sistema empresarial, donde podrás realizar tus operaciones de forma eficaz y segura y sostenible. Fractal Sense es un dispositivo IoT para monitorear el estado de los activos y mejorar el control de la empresa. Con una fácil instalación permite estrategias preventivas y predictivas diseñadas para entornos y proyectos donde las instalaciones son sencillas. Podrás conectarlo a tu red Wi-Fi, LAN o GSM. El mantenimiento basado en condiciones es una estrategia para mejorar la confiabilidad de los activos. Por otro lado, sobre PMM Business School, quisiera comentarles que el 11 de septiembre dan inicio los 4 MBAs de la Escuela de Negocios: gestión integral de activos, desarrollo de estrategias y proyectos de negocio, llevando la gestión de activos desde la etapa del diseño. El tercer MBA sobre gestión de activos inmobiliarios, infraestructura y servicios, y el MBA de innovación y excelencia operacional. Todos de 12 meses de duración, 100% online, que permiten a sus participantes satisfacer las necesidades y sobre todo los desafíos de la industria en un contexto global y económicamente cambiante. Están acreditados ante Cualifican, aún están abiertos los plazos de inscripción, por lo que les recomendamos que reserven su plaza y confirmen ya que contamos con cupo limitado. Además, queremos ofrecerles nuestro posgrado de gestión de mantenimiento con una duración de 6 meses que inicia también el 18 de septiembre. Para finalizar, les recomendamos el día de hoy como lectura complementaria para este evento los libros de organización y gestión de mantenimiento y modelos mixtos de confiabilidad del doctor Luigi Amendola. Si es de su interés, pueden escanear el código QR para adquirirlos o descargar el primer capítulo. Pregúntenos en el chat cómo descargarlos. Ahora sí damos comienzo a nuestro evento de hoy. Nuevamente, gracias por su asistencia. Doy paso a nuestro invitado para que tome la palabra. Adelante, Nicolás. Muchas Bienvenido. gracias, Tatiana. Muy buenos días a todos. Buenas tardes también. Y bueno, agradecido por nuevamente tener la oportunidad de compartir con la audiencia un tema interesante desde el mundo del mantenimiento, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar revisando exactamente el tema relativo a cómo hacer rentable al máximo nuestros planes de mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir con ustedes para comenzar justamente con el tema. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía, 5 tips para rentabilizar. Esto es, digamos, un resumen. Realmente hay muchas otras ideas que nos pueden hacer maximizar nuestro mantenimiento, pero bueno, nos vamos a centrar en al menos 5. Muy bien. Mi nombre es Nicolás Palermo, ingeniero electrónico. Tengo unos cuantos años de experiencia en el mundo de mantenimiento y la confiabilidad. Y bueno, voy a estar compartiendo hoy con ustedes 5 tips para rentabilizar el mantenimiento al máximo. Primero, iniciemos con vamos a decir, una especie de encuesta. Esto lo hicimos ya en LinkedIn. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué piensan que se debería considerar para que sea más efectivo esto, ¿no? Mejor capacitación, automatización de nuestros procesos o una optimización de recursos. Entonces pueden
interactuar por el chat, coloquen su respuesta, la que ustedes crean que aplica, de tal forma de ir dándole forma a la presentación como tal, ¿no? Pues bueno, tenemos esas tres opciones. Tenemos la mejor capacitación, que puede ser una de las vías que nos puede llevar a maximizar. Tenemos la automatización o la optimización de recursos. ¿Qué piensan ustedes que puede ayudar para que sea más efectivo nuestro mantenimiento? ¿Cuál de estas acciones creen que corresponde a la que nos dé más impulso dentro de lo que es el mantenimiento? Bueno, coloquen en el chat su respuesta y estaremos viendo por acá algunas. Aquí mencionan automatización, mejor capacitación, automatización. Muy bien. Perfecto. Optimización de recursos, ¿verdad? Optimización, mejor capacitación. Muy bien. Ok, bueno. Esta encuesta la hicimos, como les decía, en LinkedIn, y el mayor porcentaje se lo llevó la opción 3, que es la optimización de recursos. Y efectivamente, yo también estoy de acuerdo de que por ahí van, como dicen, por ahí va la dirección que debemos tomar. La capacitación y la automatización son complementarias, pero digamos que lo que impulsa realmente a hacer nuestro mantenimiento rentable es eso, la optimización de nuestros recursos. Entonces, bueno, dado esto, continuamos. Fíjense ustedes, toda implementación de mantenimiento preventivo, mantenimiento planificado, ¿verdad?, nace desde una necesidad que surge desde el punto de vista de mantenimiento de nuestros activos. Nosotros, el fin del mantenimiento como tal es evitar las fallas, minimizarlas o eliminarlas. Sabemos que eliminar las fallas es una especie de utopía, pero tenemos que buscar que la ocurrencia de las mismas sea lo menos posible, se produzca con la menor frecuencia posible. Entonces, bueno, tenemos dentro de nuestra gestión de activos, ¿verdad?, esa necesidad de mantenimiento que puede tener dos caminos o dos vertientes. El camino de mantenimiento donde no es planificado, no es planeado, y por supuesto, bajo ese camino nos vamos a encontrar con que tenemos resultados sin expectativas, o sea, no sabemos a lo que vamos a lograr, y en definitiva se llega a concretar una gestión totalmente desastrosa, podríamos decirlo así. No tenemos un plan, no sabemos lo que vamos a hacer, sino vamos a ir viendo lo que se va presentando. Pero también existe el camino anhelado por todos, el camino hacia el mantenimiento planificado, el mantenimiento debidamente planificado, donde se estiman todos los recursos, los momentos, los mejores tiempos para la ejecución de ese mantenimiento, se planifica debidamente y eso nos permite obtener unos resultados en base a esa planificación y llevarnos a una gestión exitosa. Ese es el deber ser. Y por ahí es donde debemos nosotros enfocar nuestra gestión. Ahora, lamentablemente hay muchas oportunidades donde o estamos haciendo mal el enfoque o podemos tender a caer en ese mal enfoque, ¿no? Ese mal enfoque viene derivado de una inadecuada implementación, lo que nos conlleva muy probablemente a una alta frecuencia de fallas. Vamos a tener una alta frecuencia de fallas en nuestros activos, ¿verdad?, en nuestros equipos, dentro de nuestra planta de instalación. Y eso, como todo, conlleva a que nosotros disponemos unos recursos limitados y esos recursos limitados los vamos a estar agotando rápidamente, porque vamos a estar, como decimos en los términos coloquiales, apagando fuego. Vamos a estar simplemente actuando en forma reactiva, vamos a estar, fuego que se presente, lo apagamos, aparece otro fuego y lo apagamos. Es decir, vamos a estar detrás de la situación, no nos vamos a estar anticipando. Eso es el enfoque negativo de nuestra gestión de mantenimiento que debemos evitar a toda costa. Entonces vamos a estar como el amigo que aparece acá, apagando el fuego en la casa, donde se vaya presentando. Muy bien, lo apagamos, pero la situación se va repitiendo y tenemos que seguir en esa acción.
Y eso, por supuesto, nos va a conllevar a situaciones indeseables que seguramente van a generar incluso paradas de planta y pérdidas asociadas, etc. Entonces, bueno, esto hay que descartarlo de entrada. Que además conlleva ese ciclo reactivo de mantenimiento, aparte de estar apagando fuego. Bueno, hay una serie de situaciones que se van presentando, ¿verdad? Y ya hablando de trabajo, de lo que está en curso, entonces empieza a haber un incremento de lo que conocemos el backlog. Se empieza a retrasar la ejecución de las órdenes, porque estamos solamente dedicados a apagar el fuego, no tenemos tiempo para dedicarnos al mantenimiento planificado, preventivo, sino que estamos en forma reactiva. Entonces, de esta manera, ese mantenimiento planificado es totalmente ignorado. No se están cumpliendo las órdenes de trabajo, ¿verdad? Que habíamos acordado, teníamos un plan y no lo cumplimos. Empezamos solamente a actuar apagando esos incendios, ¿verdad? Y eso genera seguramente el aumento en trabajo repetitivo, porque estamos actuando a la carrera, no se están ejecutando tareas totalmente efectivas. Los recursos, debido a esto, se van agotando, como les comentaba, porque van surgiendo falla tras falla. Entonces se convierte en un efecto dominó, se genera ese número de fallas, hay una reducción en los recursos y por supuesto en el presupuesto, en la parte económica, nos lo estamos gastando solamente en acciones correctivas y por ende el equipo de trabajo tiene un nivel de, vamos a llamarlo así, de ánimo, de moral muy baja, están solamente actuando en forma reactiva. Y eso hace que en general nuestros estándares de desempeño, nuestros estándares tanto de la parte humana como la parte de recursos económicos y equipo, bajen el desempeño y los estándares no se estén cumpliendo. Eso es parte de lo que involucra todo ese ciclo reactivo de mantenimiento que debemos evitar. Caer en él o si estamos reconociendo que ya nos encontramos en esa situación, buscar las alternativas para salirnos de ese círculo. Muy bien. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué debemos entonces los gerentes hacer para que un gerente activo, para evitar que su organización caiga o para mejorar y salir de ese ciclo reactivo de mantenimiento, ¿no? Bueno, hay muchas opciones, hay varias ideas, pero es primordial evitar esto. Trabajar como bombero debe ser algo que debe estar prohibido, debe estar negado dentro de nuestra organización, porque ya con esa mentalidad vamos a estar actuando continuamente y trayendo como consecuencia parte de lo que les estaba comentando, que nos conlleva el círculo reactivo de mantenimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos irnos por el camino del bien, el camino deseado. Tenemos que, primero, buscar medidas proactivas, ¿verdad? Adelantarnos, anticiparnos para impedir esos incendios. Esto en términos generales, ¿no? Debemos además desarrollar un sistema adecuado de gestión de activos, ¿verdad? Que esté enfocado, ¿verdad? En la sustentabilidad. Y esta sustentabilidad de los activos se pasa por optimización de recursos, entre otras cosas, ¿no? En general, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, realmente tenemos que tomar el control de nuestra gestión. Si queremos hacer una buena gestión, debemos tener las herramientas para tener el control sobre la misma. De eso se trata. Pero además, ¿qué debemos hacer para seguir en vías de romper ese círculo o evitar caer en ese círculo? Bueno, para evitar eso hay una serie de acciones. Tenemos que hacer, primero arrancar con lo que es la gestión integral de nuestro activo físico, ¿verdad? Todo lo que involucra esta práctica que nos haga de una forma más integral, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, primero reconocer, ¿verdad? Y para reconocer tenemos que hacer un diagnóstico, ver cuál es el gap o cuál es la brecha que tenemos entre cuál es el deber ser y cómo lo estamos haciendo, de tal forma de identificar nuestras debilidades y proponer acciones que nos permitan cubrir esa brecha en forma óptima, ¿no? De esa manera, y claro, en forma muy resumida,
tenemos que establecer estrategias que nos ayuden a el uso eficaz, el uso óptimo de nuestros recursos en general. Y eso se pasa por muchos ámbitos que debemos estar revisando, ¿no? Muy bien. También otras ideas, ¿verdad? Para optimizar los planes de mantenimiento puede ser eliminar, por ejemplo, tareas que realmente veamos que no producen ningún beneficio. A veces los planes de mantenimiento contienen actividades que no llevan a nada, que no mejoran nada y que no evitan ninguna falla y que técnicamente o económicamente no son positivas. Eso tenemos que evaluarlo. A veces también puede haber planes de mantenimiento que tengan repetición en tareas, en actividades. También debemos adecuarlos, tenemos que depurar esos planes. Es importante implementar acciones predictivas, mantenimiento basado en condición. Eso nos permite potenciar el mantenimiento preventivo. Esa es una forma también de ir rompiendo ese círculo reactivo. Que nuestras acciones o nuestras tareas dentro de los planes estén orientadas a atender los modos de falla. Eso es fundamental. Tiene que haber un estudio previo donde nosotros definamos lo más ampliamente posible los modos de falla que estén asociados a un activo y podamos proponer tareas que justamente busquen atender esos modos de falla, ¿verdad? Por supuesto, para eso nos podemos valer de nuestros registros históricos, donde debemos llevar recopiladas las distintas ocasiones donde ocurren las fallas y de esta manera soportar esas tareas y esas actividades propuestas dentro de nuestro plan. Hacer una distribución adecuada de las órdenes de trabajo entre los mantenedores, eso se trata de hacer un buen balance, ¿verdad? Un balance de carga, vamos a decirlo así, de las horas hombres que disponemos y las horas hombres que requerimos para evitar el agotamiento de ese equipo y en general de la organización que está asociada. Ahora, entrando básicamente en los tips que quiero compartir con ustedes hoy, nos hacemos esa pregunta. ¿Cuáles son los aspectos claves que debemos considerar? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es, digamos, las recomendaciones básicas y fundamentales? No son nada del otro mundo, simplemente es poner en orden una serie de ideas. Y vamos a comenzar con el primer tips. El primer tips habla de organizar y jerarquizar. Tenemos que organizar, es como organizar nuestro taller, nuestra casa, nuestra planta. Tenemos que lograr eso primero. Si no lo tenemos organizado, difícilmente podemos proseguir con acciones efectivas para el mantenimiento de esos activos. ¿De qué se trata esto? Bueno, simplemente de revisar cómo está nuestra infraestructura desde el punto de vista organizacional, cómo está distribuida nuestra taxonomía, ¿verdad? Muchas veces la taxonomía es un desorden dentro de las plantas. Hay que ordenarla de acuerdo a los niveles recomendados por la norma y una vez ordenada, jerarquizarla. Es importante. Tenemos que saber cuáles son los activos que presentan mayor nivel de riesgo dentro de nuestra organización, cuáles son aquellos activos que están en zonas más críticas y por supuesto eso nos conlleva a establecer un mapa una dirección, una guía de dirección de nuestros recursos. ¿Para qué? Para poder apoyar los activos que están en las zonas de mayor riesgo. Entonces tenemos que organizar y jerarquizar. De esa manera, yo tengo una lista de mis activos y sé en el orden que debo atenderlo. Ese es lo primero, fijar las prioridades. ¿Por qué? Porque como comentaba, tenemos recursos limitados y esos recursos tenemos que hacer un buen uso de los mismos en función de ¿qué? De la jerarquía que me derivó mi análisis de criticidad, por ejemplo. Ese es el primer tips. Es sencillo. El segundo tips, bueno, hay una serie de planes. A lo mejor ya los tenemos desarrollados, a lo mejor los tenemos que mejorar. Entonces, tenemos que procurar que esos planes sean realmente desarrollados con detalle suficiente para poder tener acciones de mejora, para poder encontrar esas oportunidades de mejora. ¿A qué se refiere eso? Bueno, simplemente a que esos planes en la forma contengan la información mínima requerida para que efectivamente se puedan implementar en buena manera. Debemos tener un plan
que contenga información de la duración, de las tareas, de los recursos, de la información relevante que nos va a facilitar la ejecución de cada uno de esos planes. Por ejemplo, tarea o actividad una a una. ¿Quiénes son los responsables, las especialidades que van a estar participando? Si son recursos propios, recursos contratados. ¿Cuál es la actividad lo más detallada posible que se va a ejecutar para que no haya, primero, duda sobre la actividad misma en sí, para que haya un direccionamiento y un orden también en las tareas, en la forma como las voy a llevar adelante, porque debe haber partido de un estudio donde se establezca entre los especialistas cuál es el plan recomendado, tomado, por supuesto, de las recomendaciones también del fabricante, y una vez consensada toda esta información, se genera la lista de tareas en la forma lógica y que deriva en menos tiempo de ejecución de dicho plan. Tenemos que tener entonces también una duración estimada por actividad. Es importante, a veces no se considera relevante esto, pero nosotros para poder optimizar tenemos que tener esta duración ya establecida, la cantidad, la frecuencia de ejecución de este plan, entre otras cosas. Entonces también debemos considerar información fundamental. Tenemos que tener un código de ese plan, una numeración, una codificación, ¿verdad? Se llame plan, hoja de ruta, pauta, como la denominemos, tenemos que tenerlo debidamente identificado. ¿Cuál es el nombre del mismo? ¿Qué tipo de mantenimiento vamos a estar realizando? ¿Cuál es la frecuencia de ese plan? ¿Cuáles son los responsables involucrados en el mismo? Si el equipo va a estar en operación o hay que sacarlo de operación. ¿Cuál es, en definitiva, el listado de tareas y actividades que voy a estar ejecutando? Y la secuencia para la misma, ¿no? De tal forma de hacerlo más efectivo y hacerlo en una duración lo más corto posible. Materiales, insumos que voy a requerir para cada una de las tareas que están involucradas, eso es fundamental. Si tenemos un plan y dentro de las actividades está previsto el reemplazo de un repuesto y no lo tenemos disponible, esa actividad no se va a poder llevar a cabo y por supuesto la efectividad de nuestro plan tampoco se cumple. Entonces tenemos que asegurarnos de eso, que tengamos ya preconcebido cuáles son los materiales, los equipos, los insumos, e incluso si necesitamos la contratación de un servicio externo, si necesitamos un equipo de izamiento, si necesitamos un equipo de diagnóstico especializado que nos disponemos, también tenemos que tenerlo previsto acá. ¿Cuáles son los grupos de planificación que están responsables de esa actividad? Lo que son los equipos, incluso los equipos de protección personal, ¿verdad? Si tenemos o manejamos una especie de análisis de trabajo y tareas específicas donde definamos los riesgos desde el punto de vista físico y ambiental que pueden estar involucrados, también debemos considerarlo, e incluso los tipos de permisos de trabajo, si son permisos de trabajo en caliente, si son permisos de trabajo en frío, que se conocen en muchas organizaciones, y los centros de costo al cual está apuntando ese plan. Entonces, esa es parte de la información fundamental que debe contener nuestro plan para que sea lo más detallado posible. El tercer tip es considerar los costos de los recursos que estamos por emplear o empleando. Es fundamental esto también. Fíjense que si nosotros tenemos un plan detallado donde se definen los responsables, la cantidad de tiempo que vamos a requerir que esos responsables estén trabajando, los recursos como materiales, insumos y servicios, nosotros tenemos que tener esos costos asociados, costos de hora hombre, costos de materiales, costos de servicios. Eso es fundamental. Y de esa manera, entonces podemos tener, si es un electricista, si es un mecánico, hay un costo asociado, ¿verdad? Porque ese recurso debe tener un costo asociado. Asimismo, como les comentaba, los materiales que estemos previsto utilizar en nuestra ejecución del plan. Tenemos que tener también la contratación de un servicio, cuánto significa el costo de esa contratación, llámese un servicio, llámese un equipo externo, etc. De tal forma de nosotros poder conocer cuánto es el costo y que ese costo
al final va a estar asociado a nuestro presupuesto general, pero debemos entonces conocer estos detalles para poder saber cuánto voy a estar invirtiendo o gastando en este plan. Entonces, a eso se refiere con considerar los costos de recursos. Muy bien. Fíjense que una vez determinado, entonces puedo hacer una distribución de esos costos orden por orden y en forma ascendente y global en un área de la planta o en toda la planta o en toda la organización. Puedo conocer con precisión cuánto gasté desde el punto de vista de materiales, cuánto me costó la parte de servicio y cuánto de mano de obra está involucrado en mi gestión de mantenimiento. Entonces, por eso es fundamental llevar adelante esta recopilación de información. Muy bien. Vamos ahora a compartir con ustedes un video intermedio. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en breves minutos. Muy bien, continuemos. Muy bien. Una vez culminada la pausa e información relativas, vamos al cuarto tips. Hemos visto ya 3. Este es el cuarto. El cuarto se trata de los famosos KPIs, indicadores. Tenemos que medir nuestra gestión, ¿verdad? Medir nuestra gestión, ¿para qué? Para ver cómo vamos. Si no medimos, ¿cómo sabemos qué rumbo lleva nuestra gestión? ¿Cómo está nuestro desempeño? Entonces, por eso es fundamental establecer la mínima cantidad posible de indicadores, ¿verdad? Que sean realmente relevantes, ¿verdad? Para nosotros conocer cómo va nuestro desempeño. Es como el tablero del automóvil. Nosotros necesitamos información a la velocidad que vamos, a las revoluciones, cómo está la temperatura, cómo está el tanque de combustible. Eso es importante. Iguales son los indicadores dentro de mantenimiento. Nosotros necesitamos conocer cómo se está dando el cumplimiento de nuestra planificación, entre otras cosas. Si hay algún retraso en las órdenes, por qué está ocurriendo, cuál es el tiempo promedio para reparar que nos está tomando nuestro mantenimiento, cuál es la cantidad de mantenimiento preventivo, cuál es la cantidad de mantenimiento correctivo, etcétera. De esa manera, si sabemos y medimos esas variables, podemos tomar acción tan pronto podamos detectar desviaciones en alguna de ellas. Si no medimos, vamos a dar, como dicen, a la deriva, sin un rumbo claramente establecido. Entonces es fundamental, además de todo, la gestión propiamente dicha, poder medirla incluso también desde el punto de vista económico. Muy bien, ese es el cuarto tip. Entonces, aquí estamos hablando de los indicadores de planificación y programación y que, como vemos, buscan medir aspectos relevantes a la materia. Entonces, aquí estamos hablando de distribución de tiempo, cómo se están cumpliendo las órdenes de trabajo, etcétera. ¿Qué estamos midiendo? La gestión. Y eso es lo que se propone también como cuarto tips para rentabilizar nuestros planes de mantenimiento. Tenemos que conocer esas variables. El quinto tips es el PMO o optimización del mantenimiento planificado.
El PMO es un término muy amplio, pero que si nos centramos, lo podemos utilizar para optimizar, como lo dice su nombre, nuestros planes de mantenimiento. Fíjense ustedes, independientemente de cómo ha sido el desarrollo, la implementación de nuestros planes, por muy fino, eficiente que nos parezcan, siempre va a haber oportunidades de mejorarlo. De eso se trata. ¿Por qué? Porque las situaciones, el contexto que llamamos así generalmente en mantenimiento, el contexto operacional puede cambiar, el escenario. Entonces, eso hace crear la necesidad de hacer ciertas revisiones y actualizaciones, porque si estamos midiendo nuestro desempeño, vamos a ir recopilando una data histórica, y esa data histórica no es simplemente para tenerla ahí guardada, sino que para irla analizando, y quizás derivado de ese análisis nos lleve a la modificación, a la actualización de nuestros planes. Entonces, bueno, ese es un punto. También podemos hacer revisiones y actualizaciones porque ocurrió algún cambio operacional, o bien porque incorporemos o aparezca una nueva técnica de mantenimiento que nos ayude desde el punto de vista predictivo a monitorear nuestro proceso. En el caso, por ejemplo, de lo que es la parte de instrumentación, que es una de las partes que yo conozco bastante, han ido apareciendo instrumentos inteligentes que van apoyando, digamos, las labores de mantenimiento que se pueden realizar sobre dicho tipo de equipos. Entonces, antes no había esa facilidad, pero con todos los temas tecnológicos actuales, ya los instrumentos no solamente informan la variable que estén midiendo, sino que además complementan esa información con una serie de datos que están viajando entre los sistemas de control y que también le pueden aportar insumos a los mantenedores de la parte de instrumentación, igual que la parte mecánica con vibración, etc. Muy bien. Entonces, aplicar PMO y aplicar predictivo, que es importante, reforzar el predictivo. Fíjense ustedes, si nosotros detectamos, y esta es una gráfica típica del comportamiento de un activo o de un equipo, ¿verdad? Donde la línea azul acá, plana, es la operación normal, pero que con el tiempo se pueden ir presentando este decaimiento en el comportamiento debido al inicio de una falla. Por acá abajo, en la línea verde, podemos ver entonces los costos asociados dependiendo del momento en que detectemos la falla. Fíjense ustedes que mientras más anticipemos la detección de esa falla, los costos asociados, que vienen representados por esta línea verde, van a ser menores. Mientras más tardemos, dichos costos, por supuesto, van a ser mayores. ¿Por qué? Porque hay mayor profundidad en los daños del activo, mientras que en estas etapas iniciales, los daños muy probablemente son menores, y por supuesto los costos asociados para reponer la función de ese activo van a ser mucho menores. De ahí la importancia, entre otras cosas, de aplicar o reforzar lo que es el mantenimiento predictivo en los activos críticos que así lo merezcan. Es anticiparnos, actuar con suficiente antelación antes de que el activo entre en una falla total. De eso se trata, y eso es una de las prácticas que propone lo que es el PMO. Lo que es también dentro del PMO, el Work Management, es parte de lo que es la gestión de activos como modelo, ¿no? Y eso es, en resumido, vamos a ver un paseo que nace desde la fase 1, donde nosotros establecemos el diagnóstico de cómo estamos en los distintos requerimientos de gestión de activos, se establecen los objetivos que nos proponemos, vienen las políticas, la política de gestión de activos. Nosotros hacemos una estructura desagregada de instalaciones y equipos, ¿verdad? Hacemos la criticidad que les comentaba para poder establecer cuáles son nuestros activos que presentan mayores niveles de riesgo.
Existen también la parte de la estrategia de confiabilidad, donde podemos aplicar análisis causa-raíz, inspección basada en riesgos, mantenimiento centrado en confiabilidad, y eso se va complementando para ir desarrollando nuestro plan de activos o PMO, ¿verdad? Y en general complementarlo con el mantenimiento predictivo. De esa forma podemos consolidar y generar un plan de gestión integral, ¿verdad? Que nos permita, a través y soportado de ser posible en un EAM, en este caso, fíjense ustedes que tenemos como patrocinadora la gente de Fractal, que es un EAM que nos podríamos utilizar para todo lo que es esta gestión que estamos hablando, y dentro del mismo poder manejar lo que es la planificación, la programación, la ejecución en sí, recopilar toda la información que nos permita generar esos históricos y métricas y establecer nuestro modelo de gestión de activos. Por supuesto, pasar por una fase de análisis de los resultados que nos va a permitir justamente detectar esas oportunidades de mejora que están concebidas dentro de lo que es el PMO. Llevar los indicadores de gestión que les hablaba, los indicadores o KPIs, ¿verdad? Que nos permitan conocer cómo vamos y corregir si hay alguna desviación. Y de esa forma, entonces, realizar todo lo que es este ciclo de gestión de activos y aplicando lo que es la caja de confiabilidad o herramientas de confiabilidad. Ese es, en términos generales, lo que involucra el PMO. Muy bien. Entonces, haciendo un resumen ya para ir cerrando, fíjense ustedes, los tips, volvamos a revisarlo. Primero, organizar y jerarquizar. Organizar, ya lo vimos, era depurar nuestra taxonomía, donde se establezcan los niveles adecuados taxonómicos de nuestros activos, de forma que se vea mejor y se pueda distribuir nuestros activos en estos distintos niveles, ¿verdad? Y una vez logrado eso, pasar a la fase de jerarquizarlo. Y eso lo podemos hacer a través de un análisis de criticidad que nos permite establecer justamente cuál va a ser nuestro orden de prioridad en atención a esos activos que conforman nuestro portafolio. Debemos entonces, como punto 2, revisar o desarrollar planes que sean realmente detallados, ¿verdad? Que esos planes tengan la información mínima necesaria para permitirnos mejorarlo y para permitir tomar acción sobre los mismos. Eso pasa también por considerar todos los costos que estén involucrados en nuestros planes. ¿Por qué? Porque entonces así vamos a saber cuánto estamos requiriendo para la parte de servicios contratados, para la parte material y por supuesto para la parte de los recursos propios o por ajuste. Tenemos que también medir para saber cómo vamos, y a eso se refieren los KPI, los indicadores, es fundamental. Tenemos que saber y tener indicadores que nos permitan corregir y garantizar que estamos en buen camino. Y por último, bueno, aplicar distintas opciones que nos presenta el PMO. Y entonces, bueno, como les coloco acá, ¿qué estamos esperando para iniciar o retomar ese camino correcto? Iniciar, si es algo nuevo, retomar, porque a lo mejor estamos por efectos del día a día cayendo en ese círculo reactivo, que como vimos, no nos lleva a nada rentable ni exitoso para la organización. Y bueno, era parte de los tips que quería compartir con ustedes, por supuesto. También les dejo por acá la recomendación de los distintos libros y publicaciones que tiene PMM relativas al tema tratado hoy. Y bueno, ahora podemos pasar a la fase de preguntas y respuestas si alguno tiene a bien intervenir y preguntar a través del chat, por favor. Gracias, Nicolás. Sí, tenemos unas preguntas, ya te las digo. En este Bien. caso, preguntan, ¿qué metodologías de criticidad sugieres para jerarquizar los activos, disculpa, y cómo se actualiza? Ok, hay distintas, vamos a decir, normas, regulaciones que nos permiten orientarnos para realizar eso. Una es la NORSO,
y también podemos utilizar lo que son las matrices donde establecemos primero los parámetros que vamos a evaluar. Lo que recomienda la norma actualmente es considerar no solamente los efectos operativos que produce la falla de nuestros activos, ¿verdad? También podemos considerar otros aspectos más del día a día actual, como son la imagen pública, cómo se ve afectada por la falla del activo, cuáles son los costos de reparación que están asociados a la falla de ese activo, digamos, si hay alguna afectación desde el punto de vista a la salud o al medio ambiente que puede generar la falla del activo. Y una vez sopesado todas esas variables, le vamos dando digamos, una calificación y podemos establecer nuestro nivel de riesgo. Las matrices que nos permiten las zonas de criticidad son muy variables. Hay matrices de 3x3, 5x5, cuadradas, etcétera, y eso realmente queda, digamos, a gusto de la organización, de lo que mejor les parezca para manejarlo. La actualización, que fue la segunda parte, va a ir en función de los cambios que se vayan presentando en los escenarios, bien sea en el contexto, como vimos, operacional, porque hay cambios operacionales, porque hay una alta o una baja de un activo, porque hay una nueva regulación o normativa que nos exige considerar ciertas situaciones, y eso es lo que nos va digamos, a permitir o más bien a requerir que se haga esa actualización. Y ese punto es importante. El análisis de criticidad no es un análisis único, es un análisis que debe ser dinámico y sujeto a eso, a revisiones. Y esas revisiones son bien importantes porque se van actualizando en función de los cambios que se vayan presentando en algunos de los parámetros que les comenté. Vale, Nicolás, muchas gracias. Tenemos otra, una consulta. Bueno, ¿la jerarquización conviene hacerse por equipo o por sistema? La jerarquización, fíjense ustedes, es recomendable hacerla al más bajo nivel posible. ¿Por qué? Porque a ese nivel posible es donde, y estamos hablando de equipo o componentes. Fíjense ustedes que lo más recomendable es a nivel de equipo, pero para poder tomar acciones ya más precisas desde el punto de vista de confiabilidad, debemos conocer incluso, si es posible, el nivel de componentes, porque al final del camino los componentes son los que van a generar la falla. Entonces, desde el punto de vista de confiabilidad, lo más recomendable sería llegar a componentes. A veces es complicado por el tamaño de los activos, el número de activos y por el tamaño de la organización, por lo cual entonces, bueno, al menos con equipos estaríamos cubriendo una buena parte. Sistemas, realmente no, porque estamos bien, si vamos a sistemas tendríamos una visión un poco más, digamos, macro, no estaríamos yendo al detalle y no podríamos tener esa información que nos permita direccionar en forma ágil qué equipo me está produciendo mayor nivel de problemas, qué equipo me está derivando en mayores costos, etcétera. Entonces, mientras más podamos desglosar nuestra taxonomía y generar nuestro análisis que dice ya a esos más bajos niveles, mejor información vamos a tener. Entonces, hay organizaciones donde se conforman con llevar los controles técnicos y económicos a nivel de la planta ya, y con eso es suficiente. Pero cuando quieren tomar acciones para ver justamente esas zonas de calor que están generando la mayor cantidad de problemas, se les hace muy cuesta arriba. Entonces, quizás un esfuerzo inicial de generar ese análisis de criticidad a esos niveles bajos es alto, pero a la larga o a la postre va a ser muy efectivo y nos va a hacer más, digamos, más tranquila la vida para poder analizar los datos. Bueno, y tenemos una última. ¿Cómo influyen los aspectos culturales en el éxito en la implementación del mantenimiento planeado? Uy, totalmente. Un factor fundamental es la parte humana, porque todo esto pasa por las personas que están manejando este sistema, ¿no? Entonces, sí, esto debe ser algo, digamos,
que venga desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, lo que es la cultura de confiabilidad, la cultura de mantenimiento, entender que mantenimiento no es, como muchas veces se dice, un mal necesario, sino que es realmente la forma de garantizar que nuestros activos estén disponibles para cumplir con un plan de producción establecido y de esa manera verlo como algo integral. Y por eso ya el mantenimiento es pieza fundamental de lo que es la gestión de activos. Fíjense que antes era visto como el patito feo dentro de la organización, el que generaba gasto. Realmente hay que verlo como un punto clave para poder alcanzar el logro de los objetivos que tiene nuestra organización. Entonces, bueno, la parte cultural es fundamental. Eso es fundamental. Vale, Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber asistido y por haber sacado tiempo para dar esta charla. Em, no sé si quieres decir algo más. No, bueno, agradecer también la oportunidad y esperando que haya sido de la máxima utilidad para la audiencia. Entendemos que este es un rato muy breve, pero nosotros en PMM estamos disponibles y dispuestos para ayudarles en el logro de sus proyectos y bueno, tenemos distintas formas de asesoramiento donde podemos ampliar cualquiera de los temas que se están planteando en los webinars. Bueno, y quedamos a la orden y a la disposición para hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Por último, bueno, gracias por habernos acompañado en un webinar más. Les esperamos el miércoles que viene al próximo. Durante el día de mañana recibirán un correo con la grabación del evento, además de la información de todas las recomendaciones mencionadas. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo miércoles en el otro. Adiós. Chao.